Buenos días, mis queridos hermanos, que la paz de nuestro Dios nos acompañe en este precioso día. Le ruego que nos envíe su Espíritu, que nos capacite, que impresione nuestra mente, que nos ayude a entender eh, su realidad. Hoy, queridos hermanos, trataremos de entender el don del Espíritu. Vamos a hablar sobre este poder regenerador, cuál es su obra, cómo trabaja y cómo alcanza este propósito que Dios tiene con el hombre y esta obra santificadora, eh, regeneradora, como dijimos antes, ¿verdad? Vamos a tratar de entrar en el texto y a ver qué es lo que nos quiere revelar nuestro Dios. Cuando Cristo dio a sus discípulos la promesa del Espíritu, se estaba acercando al fin de su ministerio terrenal. Estaba a la sombra de la cruz con una comprensión plena de la carga de culpa que estaba por descansar sobre él como portador del pecado. Antes de ofrecerse a sí mismo como víctima destinada al sacrificio, instruyó a sus discípulos en cuanto a la dádiva más esencial y completa que iba a conceder a sus seguidores. El don que iba a poner al alcance de ellos los recursos inagotables de su gracia, de su espíritu, ¿verdad? Y yo rogaré al Padre, dijo él, y os enviará otro consolador, su sustituto, ¿verdad? Para que esté con vosotros para siempre. Al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Mas vosotros le conocéis porque está con vosotros y será en vosotros. Pero dice, y será en vosotros. No dice el tiempo, pero nosotros ya sabemos, es al final del día de la expiación, ¿verdad? De momento está con nosotros y será en nosotros, porque creo que a estas alturas ya hemos entendido qué es lo que ocurre al final del día de la expiación, ¿verdad? El Salvador estaba señalando adelante al tiempo cuando el Espíritu Santo vendría para realizar una obra poderosa como su representante. El mal, aquí estamos hablando del día de la expiación, ¿verdad? Esta es la obra poderosa que tiene que hacer. El mal que se había estado acumulando durante siglos, dice, el mal que se había estado acumulando durante siglos, habría de ser resistido por el divino poder del Espíritu Santo. Aquí hace referencia al día de la expiación, la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación de la purificación del pecado en medio de su pueblo y su venida en su templo, ¿verdad? Al final del día de la expiación. Perdón, por lo tanto, podemos entender que esta obra a la que apunto aquí es la obra que se tiene que hacer en el día de la expiación, ¿verdad? Obra que desgraciadamente no hemos entendido, por eso estamos con tantas teorías, tantas cuestiones, ¿verdad? Errores, quiero decir. ¿Cuál fue el resultado del derramamiento del Espíritu en el día de Pentecostés? Las alegres nuevas de un Salvador resucitado fueron llevadas a las más alejadas partes del mundo habitado. Mientras los discípulos proclamaban el mensaje de la gracia redentora, los corazones se entregaban al poder de su mensaje. La Iglesia veía fluir a ella conversos de todas direcciones, los apóstatas se reconvertían, la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Los pecadores se unían con los creyentes en busca de la perla de gran precio. Algunos de los que han sido los más enconados oponentes del Evangelio llegaron a ser sus campeones. Se cumplió la profecía: el que entre ellos fuere flaco será como David, y la casa de David como el ángel de Jehová. Cada cristiano, y atentos aquí, porque tenemos que entender qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo está con nosotros, ¿verdad? Eso es lo que en realidad tiene que ocurrir. Fijaos, cada cristiano veía en su hermano una revelación del amor y la benevolencia divinos. Un solo interés prevalecía,
un solo objeto de emulación hacía olvidar todos los demás, ¿verdad? La ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo. ¿Cuál era la ambición? Dice, la ambición de los creyentes era revelar la semejanza del carácter de Cristo. ¿Y allí dónde queda el pecado? Cuando nosotros estamos revelando, estamos peleando en realidad para revelar la semejanza del carácter de Cristo, el pecado no tiene lugar, ¿verdad? En la vida de esta gente. Y trabajar para el engrandecimiento de su reino, para, para dar el mensaje al mundo, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos, ¿sí? Y los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran esfuerzo. Y fijaos lo que dice aquí. Y gran gracia, gran poder del Espíritu Santo era en todos ellos. Eso es lo que nos quiere decir. Gracias a estas labores fueron añadidos a la iglesia hombres escogidos que al recibir la palabra de verdad consagraron sus vidas al trabajo de dar a otros la esperanza que llenaba sus corazones de paz y gozo. No podrían ser refrenados ni intimidados por amenazas. Eso es muy interesante, fijaos, porque dice, cuando el Espíritu Santo está con nosotros, nos acompaña en su obra, dice, no podía ser refrenados ni intimidados por amenazas. El Señor hablaba por su medio, ¿verdad? Y mientras iban de un lugar a otro, predicaban el Evangelio a los pobres y se efectuaban milagros de la gracia divina a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Desgraciadamente nosotros hemos perdido esto de vista, ¿verdad? Tal es el poder con que Dios puede obrar, atentos a cómo formula, ¿verdad? Puede obrar cuando los hombres se entregan al dominio de su espíritu. Aquí hay muchas incógnitas y se podía quedar mucho tiempo hablando, ¿verdad? Pero lo que trata de decirnos es que no estamos entregados al dominio del Espíritu Santo, por eso no tenemos poder en esta obra y como consecuencia el error tiene cabida entre nosotros, ¿verdad? Es así como se explica que hemos llegado como estamos en estos momentos. Es decir, es precisamente este hecho de que no logramos o no hemos logrado entender la auténtica obra y en qué condiciones el Espíritu de Dios puede obrar, ¿verdad? Nosotros solemos orar, solemos pedir, solemos hacer nuestras peticiones, ¿verdad?, al Espíritu Santo, pero olvidándonos que el Espíritu Santo no puede obrar en cualquier condición, ¿verdad? Hemos de cumplir ciertos requisitos para que el Espíritu Santo pueda obrar, ¿verdad? Hemos tratado todos esos aspectos hasta este momento y seguiremos tratándolos, de hecho, ¿verdad? Porque necesitamos entender y tener una imagen clara, una perspectiva clara, la perspectiva de Dios de cómo se está haciendo y en qué condiciones se tiene que hacer esta obra, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Es decir, es para todos. No hay ningún condicionante en este aspecto, ¿verdad? De raza o de edad, ¿verdad? Cristo dijo que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin, ¿verdad? Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente. Tenemos que estar muy atentos a las palabras porque estos son condicionantes, ¿verdad? Es decir, si no hay una entrega plena, un sometimiento, ¿verdad?, el Espíritu Santo no puede obrar. Y eso es lo que trata de destacar para que podamos entender. Ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio, otro condicionante, ¿verdad? A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, y aquí hay que entender eso porque mucha gente cree que ha aceptado a Cristo como su Salvador personal, pero cuando no nos sometemos a la obra del Espíritu Santo, en realidad no le aceptamos como Salvador personal, o cuando no entendemos realmente los requisitos, los condicionantes para que esta obra se pueda llevar a cabo. Tampoco lo aceptamos como Salvador personal. Por ejemplo, os digo, cuando
nosotros seguimos elegir pecar, ya hemos visto en otras reflexiones que el Espíritu Santo no puede obrar en estas cosas, en estas condiciones. Lo vamos a ver hoy también, ¿verdad? Pero quiero, a medida que vamos avanzando, que nos tenga, o sea, que esta imagen quede cada vez más clara para que podamos entender precisamente cómo obra el Espíritu Santo y en qué condiciones, ¿verdad? Porque nosotros creemos que Él obra de cualquier manera. Precisamente esto es lo que no hemos entendido hasta ahora. Y nosotros esperamos que Dios haga lo que haga falta, ¿verdad? Para que nosotros seamos salvos. Pero que no es exactamente así. Nuestro Dios está condicionado por su propio carácter, ¿verdad? Y no puede hacer lo que no puede hacer. O sea, no infringe nuestra libertad. Nuestro Dios nos explica cuáles son los condicionantes y nosotros tenemos que elegir y someternos a su espíritu. Si no se cumplen estos condicionantes, su espíritu no puede obrar, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo dijo que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. Desde el día de Pentecostés hasta ahora, el Consolador ha sido enviado a todos los que se han entregado plenamente al Señor y a su servicio. A todo el que ha aceptado a Cristo como Salvador personal, el Espíritu Santo ha venido como consejero, santificador, hemos de entender bien eso, guía y testigo. Pero aquí resulta una pregunta clave. Si esto es realmente así, si nosotros siendo su pueblo y teniendo la verdad y la obra del Espíritu Santo es, dice, Él ha venido como consejero, santificador, guía y testigo. ¿Y entonces cómo hemos llegado en la situación que estamos? Es una pregunta muy importante porque esa pregunta nos tendría que revelar precisamente lo que dijimos antes. ¿En qué condiciones, verdad? ¿De qué manera el Espíritu Santo puede obrar? Porque si aquí la obra del Espíritu Santo es de consejero, santificador, ¿verdad? Guía y testigo. ¿Qué tipo de guía? ¿Qué tipo de testigo? ¿Qué tipo de santificador? ¿Verdad? ¿Y qué tipo de consejero? Si hemos llegado al error. ¿Es esta la obra del Espíritu Santo? ¿Entendéis por qué estoy poniendo las preguntas y debemos de ponernos las preguntas correctas para poder conseguir las respuestas correctas desde la perspectiva de Dios, ¿verdad? Porque nosotros tenemos la sensación de que el Espíritu Santo obra sí o sí, solo hay que pedir y Él ya está. Tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque claro, podemos decir que estamos como estamos a pesar de que Él es consejero, santificador, guía y testigo. ¿Esto puede ser así? Si el Espíritu Santo está conmigo, ¿obro mal? ¿Entiendo mal? En lugar de estar santificado, ¿perpetúo en el pecado? No puede ser. Aquí algo falta, ¿verdad? Y eso es lo que venimos tratando de entender en realidad, ¿verdad? Cuanto más, y nos tratará de explicar también este texto, ¿verdad? Porque ese es el propósito que tiene. Cuanto más cerca de Dios han andado los creyentes, más clara y poderosamente han testificado del amor de su Redentor y de su gracia salvadora. Los hombres y mujeres que a través de largos siglos de persecución y prueba gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas, y aquí también nos está diciendo, gozaron de una gran medida. Esto quiere decir que es como un vaso que se va llenando, ¿verdad? Es decir, recibiremos más y más en función de la necesidad de recibir más y más, ¿verdad? De ese poder. Por lo tanto, eso es lo que trata de decirnos. No es que lo tengo o no lo tengo, ¿verdad? Sino está, pero en qué medida. Y estará en la medida según la necesidad que se tiene, ¿verdad? Del Espíritu Santo. También. Gozaron de una gran medida de la presencia del Espíritu en sus vidas. Se destacaron como señales y prodigios en el mundo. Se destacaron como señales y prodigios en el mundo cuando la presencia del Espíritu estaba con ellos, ¿verdad?
Y aquí dice algo, hace una afirmación muy interesante. Revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor. Pero ¿por qué dice revelaron ante los ángeles? ¿Qué necesidad tienen los ángeles de entender esto? Debemos de entender el gran conflicto y debemos de entender las dudas que Lucifer planteó en el universo, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios los tiene como atrapados, que no son libres, ¿verdad? Pues por eso es necesario entender, ¿verdad? Porque recordad que los ojos de todo el universo están mirando lo que está pasando en la Tierra. ¿Por qué? Porque necesitan entender esas afirmaciones que Lucifer en su día hizo, ¿verdad? Y necesitan entender cuál es la obra que el Espíritu de Dios obra en ellos y en nosotros, ¿verdad? ¿Y qué significa tenerlo y no tener el Espíritu, ¿verdad? Por eso dice, revelaron ante los ángeles, ¿verdad? Ellos también han de entender, porque lo que está pasando aquí en la tierra en realidad han de fomentar los cimientos del universo, ¿verdad? Lo que está pasando aquí revela al universo cuestiones que no se habían planteado y ni habían ocurrido hasta este momento. Por eso es necesario revelar ante los ángeles toda la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y qué significa tenerlo y no tenerlo, ¿verdad? El Espíritu de Dios. Por lo tanto, por eso nos dice, revelaron ante los ángeles y los hombres el poder transformador del amor redentor, la obra de Dios en todos los seres creados, sea de este mundo o sea de otro mundo, ¿verdad? O sea, de otros mundos, ¿sí? Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Y aquí nos dice, al tener el Espíritu Santo, dice, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Y ahora viene a explicarnos, porque al tener el Espíritu Santo, antes del final del día de la expiación, o sea, el que nos acompaña en esta obra regeneradora de purificación, ¿verdad? Y de revelar la verdad y descubrirnos quién es Dios, ¿verdad? Podemos entender aquí que no inflige nuestra libertad de elegir, y eso es lo que nos quiere decir. No quedaron desde entonces libres de tentación y prueba, ¿verdad? Porque vamos a ver con el texto, en todo momento tenemos que elegir, ¿verdad? Depende de nosotros constantemente, aun teniendo el Espíritu de Dios, ¿verdad? Como testigos de la verdad y la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Esto es muy importante entender. Esa experiencia cristiana, esta obra transformadora, es esta obra progresiva, ¿verdad? Paso a paso, y no es en un momento. ¿Por qué lo destaco? Porque ese evangelio de cree y serás salvo, están esperando una especie de milagro al final del tiempo, cosa que no va a ocurrir, ¿verdad? Eso es lo que nos trata de decir. Nosotros tenemos que comprender paso a paso con el Espíritu Santo esta obra progresiva para poder entender qué es el pecado, el daño que hace el pecado, ¿verdad? Y qué significa esta obra regeneradora que Dios ejecuta en nosotros. Por lo tanto, esto es una obra progresiva, una experiencia cristiana y no en un momento, ¿verdad? Porque si fuera así, entonces nos quita precisamente toda esa experiencia y deja abierta la puerta, aún entrando en el universo de Dios, que vuelva a ocurrir lo que pasó con Lucifer, ¿verdad? Porque al no entender esa experiencia progresiva, esta obra del Espíritu Santo, ¿verdad? De purificación, de regeneración, en cualquier momento podemos decir, pues Dios lo ha hecho una vez y lo puede volver a hacer, ¿verdad? En un instante, pues me hace conforme. Y eso no es así, queridos, porque en realidad esto quitaría la experiencia de la libertad de elegir. Y nuestro Dios no nos quita esa experiencia ni ahora ni nunca. Siempre tenemos que elegir, ¿verdad? Porque si no, no seríamos libres, ¿verdad? Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús.
dice, para alcanzar la medida. Entendemos esa coparticipación con el Espíritu Santo, ¿verdad? Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia, oraban, dice, de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Una vez más entendemos cuál es la meta, la perfección. Por lo tanto, debemos de entender claramente, yo sé que mucha gente huye de esta palabra, pero es que este es el propósito de Dios. Y debemos de entender que cuando no logramos entender cuál es el propósito de Dios con nosotros y no aceptamos esta obra en nosotros, es decir, esta obra de perfección, de santificación, que al fin y al cabo estamos hablando de esto, esta obra purificadora en medio de su pueblo, debemos de entender que por medio hay un otro espíritu, ¿verdad? Porque no puede ser que el Espíritu Santo trate de hacer precisamente esta obra y nosotros, por otro lado, no la creamos, ni la aceptamos o la consideremos como una imposibilidad, ¿verdad? Porque claro, nos estamos mirando a nosotros y no al Espíritu Santo. No confiamos en su obra, confiamos más en nosotros cuando decimos no se puede. ¿Entendemos? Bajo la obra del Espíritu Santo, aun los más débiles ejerciendo fe en Dios, es interesante lo que está diciendo aquí, ¿verdad? Aun los más débiles ejerciendo fe en Dios, creyendo la obra de Dios, ¿verdad? Y en esta obra regeneradora, aprendían a desarrollar las facultades que les han sido confiadas y llegaron a ser santificados, dice. ¿Y qué significa eso? Pensémoslo, mis queridos hermanos, porque no es poca cosa, ¿verdad? Llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Esa perfección, ¿verdad? Y no es porque ellos sabían eso, no, es Dios el que la obra. Él es el responsable de esta obra, pero tenemos que creer en Él y colaborar con Él, ¿verdad? Fijaos, mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían de la plenitud de la deidad, dice. Hay unos conceptos aquí muy profundos, ¿verdad? Porque eso tiene que ver con lo que dijimos que pasa al final del día de la expiación. Nuestra naturaleza será cambiada. ¿Cómo? Con esta plenitud de la deidad, que es su espíritu en nosotros. Y nuestra naturaleza cambia de naturaleza humana pecaminosa a naturaleza divino-humana, como la de Cristo, santificada, purificada, perfeccionada, como en la creación, ¿verdad? Como creó Adán. Eso trata de decirnos, ese poder va a este punto, hasta este punto, ¿verdad? Y eran amoldados a la semejanza divina. Y aquí podemos entender cuando creó Dios a Adán, ¿verdad? Que era esta semejanza, la imagen de Dios en él, ¿verdad? Semejanza divina, porque es la presencia de su Espíritu en nosotros. Esta es la semejanza divina, no otra cosa, ¿verdad? El transcurso del tiempo no ha cambiado en nada la promesa de despedida de Cristo de enviar el Espíritu Santo como su representante. Estemos atentos aquí. No es por causa de alguna restricción de parte de Dios por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Por lo tanto, no es porque Dios no envía su Espíritu, ¿verdad? Sino porque nosotros nos colocamos fuera del marco de la verdad y el Espíritu Santo no puede obrar en estas condiciones. ¿Comprendemos? Si la promesa no se cumple como debiera, se debe a que no es apreciada debidamente, ¿verdad? No entendemos esta obra, no entendemos al Espíritu Santo, no entendemos su obra. Incluso hemos hecho una doctrina donde convertimos al Espíritu Santo, y ahora lo vamos a ver, a un Dios en sí mismo, que podría actuar aparte de Dios el Padre, ¿verdad? Y esto es una aberración. Claro, cuando creemos estas cosas, ¿puede el Espíritu Santo obrar? ¿Verdad? Cuando estamos en error, no puede ser, ¿verdad? Si todos lo quisieran, todos llegaron llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en cual se piense poco, se ve sequía espiritual, oscuridad espiritual,
decadencia y muerte espirituales. Y aquí podemos entender qué pasó lo recalco mucho, pero es que es tan importante que tenemos que darle la relevancia que tiene en realidad. ¿Qué ha pasado en 1888 con este rechazo del Espíritu Santo? Y eso nos trata de decir, si todos lo quisieran, todos llegaron llenados del Espíritu. Donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pues no entendimos su obra, no entendimos su mensaje, por lo tanto, Él se apartó y pensamos poco en Él, ¿verdad? Esa es la auténtica realidad. Y aparte que no entendemos su obra, en qué condiciones obra. Y por eso dice, un asunto en el cual se piense poco, se ve sequía espiritual, que es lo que nos ha pasado, oscuridad espiritual, por eso hemos adoptado doctrinas y teorías que no son la verdad, esa verdad pura, ¿verdad? Decadencia y muertes espirituales. ¿Y cómo estamos hoy? Pues a puntito estamos, ¿verdad? Y lo digo esto con la perspectiva mundial, ¿verdad? Lo que representamos como iglesia mundial. Dejemos de mirar la iglesia local, ¿verdad? Porque local puede ser que haya iglesias en donde más o menos estemos mejor, ¿verdad? Que en otras partes. Pero esto es una cuestión de tiempo. Es solo una cuestión de tiempo, ¿verdad? Porque si entendemos lo que está pasando en el mundo, las leyes que el mundo adopta y que influyen, y en otras partes del mundo ya influyen sobre la iglesia, podemos entender que estamos metidos en la trampa. No hay escapatoria, ¿verdad? Otra que la del Espíritu Santo, adoptar esas decisiones correctas, ponernos bajo su marco de verdad, ¿verdad? Y que Él pueda actuar y que cambie las cosas, ¿verdad? Hemos hablado de estos asuntos y no me quiero parar demasiado en este momento, ¿verdad? Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, ¿verdad? Es decir, estamos en asuntos sin importancia. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia, ¿verdad? Está apuntando a la iglesia, y que traería todas las demás bendiciones en su estela, falta, es decir, cuando el Espíritu Santo falta, aunque se ofrece en infinita plenitud. Es decir, Él está a la disposición, pero falta porque nosotros estamos dedicándonos a otros asuntos, ¿verdad? A otras cuestiones. Y hemos perdido de vista los asuntos importantes. Pedir perdón, reparar lo que es posible reparar y que el Espíritu Santo pueda volver a obrar, ¿verdad? Eso es lo que trata de decirnos. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos respecto a Él? ¿Por qué no lo hemos entendido, verdad? Y no tenemos esta necesidad, desgraciadamente. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios, y atentos aquí, por el bautismo diario del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo lo recibimos día tras día, si nos sometemos a su obra, ¿verdad? A su voluntad. No es que lo tuve ayer y hoy automáticamente lo tengo. No. No, eso es lo que trata de decirnos el texto. El bautismo diario, la consagración diaria y este sometimiento y cooperación con el Espíritu Santo. Lo que pasó ayer se quedó en ayer, ¿verdad? Hoy es un día que empieza desde cero. Eso es lo que trata de decirnos, esta cooperación constante con su Espíritu. Por eso nos dice, por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial y sabiduría celestial para hacer planes y ejecutarlos sabiamente. Debieran orar especialmente porque Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. Es decir, todos aquellos que la iglesia envía a sus ministros, ¿verdad?
tenemos que orar por ellos para que estén en la presencia del Espíritu Santo, que les acompañe en su obra, ¿verdad? Para que este evangelio llegue hasta los confines de la tierra. La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará, y en los ministros también, o sea, debemos de entender todo este espectro completo, ¿verdad? La presencia del Espíritu en los obreros de Dios dará a la proclamación de la verdad un poder que todo el honor y la gloria del mundo no podrían conferirle. Es decir, cualquier otra cosa que podíamos hacer, si no nos acompaña el Espíritu de Dios, en realidad todo es un desastre. Por lo tanto, necesitamos el acompañamiento del Espíritu de Dios. El Espíritu Santo mora con el obrero consagrado de Dios donde quiera que esté. Las palabras habladas a los discípulos son también para nosotros. El Consolador es tanto nuestro como de ellos. El Espíritu provee la fuerza que sostiene en toda emergencia a las almas que luchan y batallan en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. Por lo tanto, entendemos que si estamos en esta batalla, no es por Dios que no nos envía su Espíritu, ¿verdad? Sino que nosotros, si estamos en esta batalla, el Espíritu nos acompañará en medio del odio del mundo y de la comprensión de sus propios fracasos y errores. Porque el mundo, bueno, esto tenemos que entenderlo todos. No nos gusta cuando se nos dice la verdad. Y esta verdad me afecta a mí personalmente, ¿verdad? Se me está diciendo mis errores, mis problemas, mis malos entendimientos, en fin, todo lo que es falso, ¿verdad? Pues no nos gusta. Por eso necesitamos la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? En la tristeza y la aflicción, cuando la perspectiva parece oscura y el futuro perturbador y nos sentimos desamparados y solos, todavía son las veces cuando, en respuesta a la oración de fe, el Espíritu Santo proporciona consuelo al corazón en medio de toda esta maldad, ¿verdad? De este mundo corrupto, ¿verdad? No es una evidencia concluyente de que un hombre sea cristiano el que manifiesta éxtasis espiritual en circunstancias extraordinarias. La santidad no es arrobamiento, es una entrega completa de la voluntad a Dios. Es vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, es confiar en Dios en las pruebas y en la oscuridad tanto como la luz. Es caminar por fe y no por vista, ¿verdad? Y este arrobamiento, esa excitación, es por vista, ¿verdad? Nosotros, aquellos que experimentan eso, entienden que tienen el Espíritu cuando experimenta este éxtasis, este arrobamiento, ¿verdad? Pero que esto no es así, esta no es la obra del Espíritu Santo, eso trata de decirnos, ¿verdad? Confiar en, y aquí nos dice una cosa sumamente importante. Dice, es caminar por fe y no por vista. Confiar en Dios sin vacilación y descansar en su amor. Y esto es importante porque nosotros en realidad, cuando entendemos que el pecado o no podemos alcanzar esta perfección, ¿verdad? Y el pecado está en medio de nosotros, en realidad estamos vacilando. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que el Espíritu Santo no puede obrar esto en nosotros, ¿verdad? Y en realidad, ¿a quién estamos mirando? ¿Estamos confiando en el Espíritu Santo sin vacilación o estamos mirándonos a nosotros y a nuestro alrededor? Y decimos, por aquí no hay ningún santo, ¿verdad? Por lo tanto, nos estamos mirando a nosotros desconfiando de esta obra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Por eso dice, y es clave, confiar en Dios sin vacilación, sin duda. Lo estuvimos diciendo en las reflexiones anteriores, ¿verdad? También. Por lo tanto, tenemos esa fe sin dudar, sin vacilación. Confiamos plenamente que Dios tiene capacidad y potestad para cumplir con esta obra en nosotros y que nosotros cooperemos, ¿verdad? En esta dirección con el Espíritu Santo, de ser purificados, de ser perfeccionados. Debemos de entender que esto es una clave, es un condicionante. Necesitamos entenderlo, porque es precisamente lo que nos ha pasado.
no hemos entendido esta obra. No hemos entendido el Espíritu Santo y la obra que tiene que hacer en nosotros y con nosotros, ¿verdad? Por eso tenemos tantas teorías y doctrinas que nos llevan a donde nuestro Dios no quiere que lleguemos, ¿verdad? Fijaos lo que dice, no es esencial para nosotros, y además nos dice cosas sumamente importantes aquí, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Dice, no es esencial, ¿verdad? Cristo nos dice que el Espíritu es el consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Entonces nos dice que no es esencial que lo entendamos, pero nos dice que es el consolador enviado en representación de Cristo, ¿verdad? Pero que procede del Padre. Y esto es clave importante. ¿Por qué lo subrayo? Porque claro, nosotros hemos convertido en una doctrina dando por hecho que hemos entendido quién es el Espíritu Santo. Y lo hemos convertido en un Dios en sí mismo, ¿verdad? Que puede vivir por sí mismo sin ningún otro Dios más, ¿verdad? Y aquí nos dice que el Espíritu Santo procede del Padre y está en representación, o sea, es enviado como consolador en representación de Cristo. Y nos dice, no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Sin embargo, nosotros lo hemos convertido en una doctrina. ¿Entendéis la falsedad? ¿Entendéis el error? Por lo tanto, podemos entender con esta frase, pero hay mucho texto, que la doctrina de la Trinidad es una falsa doctrina, ¿verdad? Porque nos dice, el Espíritu procede del Padre. Si procede del Padre, es un Dios en sí mismo. ¿Entendemos? Pero quedémonos con lo que nos dice. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Hay cosas que nuestro Dios ha decidido no revelarnos, al menos por ahora, ¿verdad? Por lo tanto, si tenemos esta fe, debemos aceptar lo que se nos dice, ¿verdad? Y no convertir en doctrinas lo que no es necesario, ¿verdad? No es necesario. Hemos de aceptar por fe la obra del Espíritu Santo, entendiendo que es enviado en representación de Cristo y que procede del Padre. Y ahí nos tenemos que quedar. Es tan sencillo como esto. Fe. Aceptar por fe la obra de Dios. Punto. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. ¿Entendemos? Esto es algo que es muy complejo y que no... Si Dios no nos lo revela es porque no tenemos referencias como para poder entender al Espíritu Santo. Y tenemos que quedarnos con lo que se nos ha revelado. Y punto, no ir más allá. De hecho, cuando Kellogg intentó ir más allá, se fue al panteísmo, ¿verdad? Por lo tanto, lo que nos es revelado, con esto nos tiene que bastar. Por ahora, ¿verdad? Fijaos lo que dice aquí. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Y si es un misterio, ¿cómo lo vamos a conseguir nosotros revelar más allá de lo que nos ha sido revelado? ¿Verdad? Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Y debe de haber un motivo para esto, ¿verdad? Y no aceptar esta condición, convertir toda la obra del Espíritu Santo y al Espíritu Santo en un Dios en sí mismo, ¿esto se llama fe? ¿O es otra cosa? Debemos de pensar seriamente porque en realidad cuando estamos haciendo esto nos estamos saliendo del marco de la verdad, de esa doctrina pura que Dios nos revela. Nosotros creemos que podemos hacer más de lo que Dios nos ha revelado y cuando salimos de este marco, primero, ¿quién nos empuja que salgamos de este marco? ¿Verdad? ¿Qué espíritu? Y cuando salimos de este marco, en realidad estamos al merced de este espíritu, por eso nos empuja. Y cuando no aceptamos por fe lo revelado y quedarnos por fe, aceptar
que lo que Dios nos dice es suficiente, ¿verdad? Todo lo demás es falta de fe. Cuando no aceptamos lo que Dios nos dice, en realidad salimos del marco de la verdad, es falta de fe, no confianza en Dios, y ya hemos entrado en un camino peligroso. ¿Qué es lo que hemos hecho en realidad? Y la Elena de White nos advirtió sobre esto, que después de su muerte vendrá la apostasía omega, que es precisamente eso, salirnos de este marco de la verdad y hacer una doctrina. Y así estamos al merced del otro espíritu, y es así como se explica todo lo que nos ha ocurrido hasta ahora, ¿verdad? La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos, es donde entró en terreno de fantasía Kellogg también, ¿verdad? En el panteísmo, pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana. Pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. Por lo tanto, ¿entendemos cómo se ha debilitado la Iglesia? No aceptar lo revelado y nosotros crear una doctrina bajo la guía de un espíritu extraño y salirnos de lo que era el marco de la doctrina, de la verdad, la doctrina pura, la que Dios nos reveló, porque esa es la pura, ¿verdad? En cuanto a estos misterios, demasiado profundos para el entendimiento humano, dice, el silencio es oro. No irnos más allá. Lo que se nos ha revelado a través de lo escrito esta es la pura verdad, esa es la doctrina auténtica, ¿verdad? El marco de la verdad auténtico. Todo lo que sale de esto es error. Y claro, nos dice que este misterio es demasiado profundo. No tenemos referencia como para poder entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo puedes explicar cuando no tienes una referencia? No puedes. ¿Qué es lo que hay que hacer en este caso? Quedarte a lo que Dios nos ha revelado y no irse más allá. Punto. Cualquier intento es ir hacia el error, hacia la oscuridad, bajo el manto de protección de un espíritu extraño, ¿verdad? Y que en realidad es lo que nos ha pasado, ¿verdad? El oficio del Espíritu Santo se especifica claramente en las palabras de Cristo: cuando Él viniere, redarguirá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender la importancia de obedecer los requerimientos divinos. Y ahora debemos entender claramente, porque nosotros decimos muchas veces que estamos desprovistos del Espíritu, ¿verdad? Vale, si nosotros, digamos que yo estoy en un error, ¿verdad? Estoy cometiendo un error, muy bien. Supongamos que la Iglesia tiene el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo acompaña a la Iglesia, ¿verdad? Pues fijaos lo que dice aquí. Es el Espíritu Santo el que convence de pecado, ¿verdad? Sin embargo, la Iglesia dice, no, vamos a pecar hasta que Cristo venga, porque nosotros no podemos vencer el pecado. Sin embargo, el escrito nos dice lo contrario. Por lo tanto, ¿cuál es el Espíritu que dice esto? ¿Es el Espíritu Santo el que convence de pecado? ¿O es un otro espíritu que nos dice, no, somos pecadores, pero pecaremos hasta que Cristo venga? Y al final hará un milagro. Y ya lo vimos que esto no va a pasar, ¿verdad? Fijaos lo que dice. Si el pecador responde a la influencia vivificadora del Espíritu, será inducido a arrepentirse y a comprender que la verdad, ¿verdad? La importancia de obedecer los requerimientos divinos. ¿Y hemos entendido nosotros esta realidad? Cuando estamos diciendo, cree y eres salvo, no podemos obedecer porque vamos a pecar hasta que Cristo venga, ¿verdad? ¿Estamos nosotros bajo la influencia de este Espíritu Santo? ¿O estamos bajo la influencia de un otro espíritu que nos dice otra doctrina? Nos coloca en un otro marco, que no es el de la verdad de Dios, sino de la verdad de un otro Dios extraño. ¿Entendéis? ¿Por qué estamos diciendo? Pero no lo decimos porque lo decimos nosotros, es que está escrito, ¿verdad? Después de 1888 lo que ha pasado, ¿verdad? No nos los inventamos,
Es una realidad. Y podemos verlo aquí, según lo escrito está, cuando hacemos las preguntas correctas, podemos entender si esto es realidad o no. Entonces, ¿podemos entender qué es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo es presente? ¿Podríamos nosotros, bajo la influencia del Espíritu Santo, decir no podemos obedecer? Cuando es precisamente su obra la que nos dice que sí que podemos obedecer, que sí que en esta cooperación con Él podemos alcanzar esta perfección. La cuestión es cuándo, pero esto no es nuestro problema. Nosotros tenemos que someternos a la obra del Espíritu Santo y confiar sin vacilar que esta obra se lleva a cabo y nosotros cooperar en esta misma dirección con Él, ¿verdad? Y cuando no actuamos de esta manera, ¿cuál es el espíritu que nos conduce? ¿Entendemos las dos caras de la misma moneda? ¿Comprendemos? Espero que sí, mis queridos hermanos. Al pecador arrepentido que tiene hambre y sed de justicia, el Espíritu Santo le revela al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Lo quita o no lo quita? Si entendemos que la obra de su Espíritu Santo en nosotros es esta, de quitar el pecado del mundo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo actúa en representación ¿de quién? De Cristo. Entonces, ¿este Cordero de Dios puede o no puede quitar el pecado del mundo? ¿Dónde está el pecado? En mí. ¿Lo puede o no lo puede quitar? Si la palabra me está diciendo que este es su trabajo, mientras tanto yo digo que no puede ser. Que Cristo no tiene capacidad de hacer esta obra. ¿Entendemos? Tomará de lo mío y os lo hará saber, dijo Cristo. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. ¿Pero recordamos nosotros todas las cosas que nos ha dicho? Y esto es otro punto en donde deberíamos de darnos cuenta que al no creer lo que Dios nos ha dicho, lo que Cristo nos ha dicho, la pregunta es, ¿quién es ese espíritu que actúa de esta manera? ¿Verdad? Fijaos, el Espíritu Santo se da como agente regenerador. ¿Regenerador de qué? Si nosotros no creemos que vamos a pecar hasta que Cristo venga, ¿qué es lo que regenera? ¿Entendemos? Para ser efectiva la salvación, dice, para ser efectiva. ¿Qué significa esto? Lo que dijimos antes, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hacer efectiva esta obra, quitar el pecado de entre nosotros. De eso está hablando, ¿verdad? Para ser efectiva la salvación obrada por la muerte de nuestro Redentor. El Espíritu Santo está tratando constantemente de llamar la atención de los hombres a la gran ofrenda hecha en la cruz del Calvario. Lo que significa pecado, ¿verdad? Necesita la muerte de alguien, ¿verdad? De exponer al mundo el amor de Dios, del Padre, y descubre al alma arrepentida las cosas preciosas de las Escrituras. Pero las ha descubierto, las hemos entendido, y si no es así, ¿por qué? Si esta es la obra del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál es el espíritu que no nos permite ver las cosas preciosas de las Escrituras? ¿Entendemos? Después de convencer del pecado y de presentar ante la mente la norma de justicia, esta es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Fijaos lo que dice. El Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra. Entonces, ¿cuál es el espíritu que me dice que tengo que tener propiedades, dinero y, en fin, ese evangelio de la prosperidad, ¿verdad? Porque este es el evangelio de la prosperidad. ¿Y cuál es ese espíritu que me está diciendo o me está predicando este evangelio de la prosperidad cuando nosotros nos dice que el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad? Pero nosotros decimos, no, esto no puede ser. Nosotros vamos a pecar hasta que Cristo venga. Entonces, ¿cuál es el espíritu que está detrás? ¿Entendemos
¿verdad? Las dos caras de la moneda, la cara correcta y la cara incorrecta. Un espíritu, que es el de Dios, y un otro espíritu extraño que nos dice lo contrario. ¿Comprendemos? Espero que entendamos este juego, mis queridos hermanos, ¿verdad? De lo que Dios quiere revelarnos y lo que quiere revelar el otro espíritu, ¿verdad? Y el engaño que hay en medio de nosotros, ¿verdad? Él os guiará a toda verdad. A toda verdad. ¿Y hemos entendido toda verdad? ¿Entendemos? Declaró el Salvador. Si, atentos aquí, si los hombres están dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. Pero nosotros no la creemos, ¿verdad? Porque nosotros decimos, no, que nosotros vamos a pecar, porque esto no puede ser, nosotros no podemos, ¿verdad? Pero aquí nos dice que la obra del Espíritu Santo dice, si los hombres están dispuestos a ser amoldados, someterse a la obra de su Espíritu, se efectuará la santificación de todo el ser. ¿Y dónde queda el pecado? Si se efectúa la santificación de todo el ser, dice, ¿dónde queda el pecado? ¿Entendemos, mis queridos hermanos, la auténtica realidad, la que Dios nos quiere revelar, verdad? El Espíritu tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma. La transcripción de la ley, que es su carácter, dice, el Espíritu tomará las cosas de Dios, el carácter de Dios, la ley, y las imprimirá en el alma, en la mente, ¿verdad? Esta es la transcripción de la ley en nosotros. Es el mismo Espíritu, la misma presencia del Espíritu en nosotros en realidad. Hemos tratado esto, entendemos lo que ocurre en el día de la expiación y al final del día de la expiación, ¿verdad? Mediante su poder, mediante el Espíritu Santo, el camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. Entonces, si esto es verdad, ¿qué espíritu tenemos? ¿Por qué estamos en error? ¿Comprendemos la realidad? Dice, mediante su poder, el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? El camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesita errar. ¿Y por qué erramos? ¿Entendéis las perspectivas? Desde el principio, Dios ha estado obrando por su Espíritu Santo mediante instrumentos humanos para el cumplimiento de su propósito en favor de la raza caída. Esto se manifestó en la vida de los patriarcas, a la iglesia del desierto también en los días de Moisés. Dios le dio su Espíritu para enseñarlos, y en los días de los apóstoles obró poderosamente a favor de su iglesia por medio del Espíritu Santo. El mismo poder que sostuvo a los patriarcas, que dio fe y ánimo a Caleb y Josué, y que hizo eficaz la obra de la iglesia apostólica, sostuvo a los fieles hijos de Dios en cada siglo sucesivo. Fue el poder del Espíritu Santo lo que durante la época del obscurantismo incluyó a los cristianos valdenses contribuir a la preparación del terreno para la reforma. Fue el mismo poder lo que hizo eficaces los esfuerzos de muchos nobles hombres y mujeres que abrieron el camino para el establecimiento de las misiones modernas y para la traducción de la Biblia a los idiomas y dialectos de todas las naciones y pueblos. Y hoy, Dios sigue usando su iglesia para dar a conocer su propósito en la tierra. Cuidado lo que significa Dios sigue usando su iglesia. Ahora lo entenderemos porque lo destaca, ¿verdad? Lo va a destacar. Hoy, los heraldos de la cruz van de ciudad en ciudad y de país en país para preparar el camino para la segunda venida de Cristo. Se exalta la norma de la ley de Dios. Y es necesario que se exalte, ¿verdad? Porque ha sido tremendamente rebajada. El Espíritu del Todopoderoso conmueve el corazón de los hombres y los que responden a su influencia, ¿entendemos el condicionante? Y los que responden a su influencia llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. Es importante entender todos esos detalles, ¿verdad? De su verdad. Esto quiere decir que hay otro tipo de verdad y que es una falsa verdad, no es la de Dios, pero que a través del Espíritu
si nos sometemos a su influencia, llegan a ser testigos de Dios y de su verdad. ¿Sí? Pueden verse en muchos lugares hombres y mujeres consagrados comunicando a otros la luz que les aclaró el camino de la salvación por Cristo. Entendemos nuestra misión y mientras continúan haciendo brillar su luz, como aquellos que fueron bautizados con el Espíritu en el día de Pentecostés, atentos lo que dice, reciben más y aún más del poder del Espíritu, hasta llegar a ser llenos cuando estemos sellados, ¿verdad? Vamos a estar llenados del Espíritu Santo hasta que este vaso esté lleno del Espíritu Santo y seremos sellados. De eso se trata, ¿verdad? Así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios, con estos hombres llenos del Espíritu Santo. Esta es así la tierra ha de ser iluminada con la gloria de Dios, con su obra hecha en estos hombres que han sido llenados de su Espíritu. ¿Entendemos? Y atentos aquí. Por otra parte, hay algunos que en lugar de aprovechar sabiamente las oportunidades presentes, están esperando ociosamente que alguna ocasión especial de refrigerio espiritual, alguna ocasión futura, ¿verdad?, aumente grandemente su capacidad de iluminar a otros. Descuidan sus deberes y privilegios actuales, privilegios dice, deberes y privilegios. ¿Qué privilegio? Aquel de tener la presencia del Espíritu y esta obra regeneradora, ¿verdad? Y permiten que su luz se empañe a la espera de un tiempo futuro en el cual, sin ningún esfuerzo de su parte, sean hechos los recipientes de bendiciones especiales que los transformen y capaciten para servir. ¿Y entendéis la trampa de Satanás? Esta es la trampa de Satanás. Todos aquellos que creen esto. Cuando nosotros decimos vamos a pecar hasta que Cristo viene, estamos desprovistos de esa experiencia cristiana, de este llenado más y más del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Y cuando llega, esta es la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Eso trata de decirnos en la parábola de 10 vírgenes, que estamos desprovistos de esta experiencia cristiana, de esta obra progresiva, ahora, ¿verdad? Y que cuando llegue el momento estamos sin espíritu. Nuestro vaso es vacío. Eso es lo que dice la parábola de las 10 vírgenes. De eso trata de enseñarnos. Y nos encontraremos en aquel momento que no entraremos. Es demasiado tarde. Y ya no hay más posibilidad de llenar este vaso con el Espíritu Santo. Porque nosotros no hemos creído en esta obra ahora, en esta obra transformadora, regeneradora, purificadora, santificadora, ahora. Y cuando llegue la hora, no estaremos en el barco, ¿verdad? No seremos salvos. Y espero que podamos entender esto, mis queridos hermanos, ¿verdad? Y que quitemos de nuestra mente todas esas heresías, todas esas falsedades. Debemos de quedarnos con lo escrito está, ¿verdad? Y entender, a través de su Espíritu, la realidad, la verdad que Dios trata de revelarnos, ¿verdad? Es cierto que en el tiempo del fin, cuando la obra de Dios en la tierra esté por terminar, los fervientes esfuerzos realizados por los consagrados creyentes, bajo la dirección del Espíritu Santo, irán acompañados por manifestaciones especiales del favor divino, porque en aquel momento, al final del día de la expiación, cuando ya le hemos dicho, vamos a hacer esta obra mundial, ¿verdad? Se dará a conocer la verdad, estaremos llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Sellados y el Espíritu de Dios estará en nosotros. Por lo tanto, iremos acompañados por manifestaciones especiales del favor divino. ¿Entendemos la realidad? La hemos presentado y aquí en estos textos nos viene a explicar precisamente de paso, ¿verdad? Pero nos explica esas realidades, ¿sí? Bajo la figura de la lluvia temprana y tardía que cae en los países orientales al tiempo de la siembra y la cosecha, los profetas hebreos predijeron el derramamiento de la gracia espiritual en una medida extraordinaria sobre la Iglesia de Dios. El derramamiento del Espíritu en los días de los apóstoles fue el comienzo de la lluvia temprana y gloriosos fueron los resultados. Y en la lluvia tardía, más de lo mismo, ¿verdad? Hasta el fin del tiempo,
la presencia del Espíritu ha de morar, atentos aquí, con la iglesia fiel. Por lo tanto, hay una iglesia infiel. Eso es lo que nos está diciendo la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Hay una iglesia fiel y hay una iglesia infiel. ¿Por qué infiel? Por no entender la verdad de Dios, ¿verdad? Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual para preparar una iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Otra vez nos habla del final del día de la expiación, ¿verdad? Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies en la sazón tardía. En respuesta, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante. Hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, la plenitud de su Espíritu. Eso es lo que trata de decirnos, ¿verdad? Temprana y tardía. La manifestación de la lluvia temprana y de la tardía junto, ¿verdad? La plenitud de su Espíritu. Eso es lo que trata de decirnos. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento, condicionante, ¿lo entendemos? Espiritual, no estarán listos para el tiempo de la siega, la parábola de las 10 vírgenes. Eso es lo que trata de relatarnos. Pero a menos que los miembros de la Iglesia de Dios hoy tengan una relación viva con la fuente de todo crecimiento espiritual, con su espíritu, no estarán listos para el tiempo de la siega. A menos que mantengan sus lámparas aparejadas y ardiendo, no recibirán la gracia adicional en tiempo de necesidad espiritual. Por lo tanto, entendemos la necesidad de hoy estar en esta conexión viva con el Espíritu de Dios, sin el cual esta obra regeneradora no tendrá lugar, y cuando vendrá Cristo, estamos perdidos. Por eso es falsa esa doctrina que vamos a pecar hasta que Cristo venga. Es falso. Esto es falta de fe, no confiar en la obra del Espíritu de Dios, ¿verdad? Solamente los que están recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria, dice. ¿Entendemos el bautismo diario? Recibiremos nueva provisión de gracia, tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad de emplearla. ¿Entendemos por qué os decía yo que nosotros tenemos que entender que la obra del Espíritu Santo es una obra especial para cada uno en especial, ¿verdad? Por lo tanto, Él nos utiliza en nuestro medio y en nuestra capacidad de emplear, ¿verdad? Esta fuerza proporcional al Espíritu Santo. En vez de esperar algún tiempo futuro en que mediante el otorgamiento de un poder espiritual especial sean milagrosamente hechos idóneos para ganar almas. Se entregan diariamente a Dios para que los haga vasos dignos de ser empleados por Él. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén, ora sean alguna humilde esfera de trabajo en el hogar o en un ramo público de utilidad. Aquí creo que hay un pequeño error. No sé si se está refiriendo a la oración o aquí debe de haber algún pequeño error. Diariamente están aprovechando las oportunidades de servir que están a su alcance. Diariamente están testificando por el Maestro donde quiera que estén. Ora sea en alguna humilde esfera de trabajo. No es error. Lo he entendido mal yo. Ora sea en alguna humilde esfera de trabajo o en el hogar o en un ramo público de utilidad. Se refiere a la oración, perdonadme. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo durante su vida terrenal buscaba a su Padre diariamente. Y aquí también hay otras cuestiones que hay que entender. Si Cristo era Dios en plenitud, ¿cómo es que buscaba a su Padre diariamente? Si es un Dios en sí mismo, como dice la doctrina de la Trinidad, ¿verdad? ¿Qué necesidad hay de buscar al Padre diariamente? En procura
de nuevas provisiones de gracia necesaria. Procura de nuevas provisiones de su Espíritu. ¿Entendéis por qué la doctrina de la Trinidad no encaja? No, es errónea, ¿verdad? Y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por oración y por la comunión con el cielo acumula en sí poder para resistir el mal. ¿Cómo que acumula en sí poder resistir el mal si Él es Dios? ¿Entendemos los errores de conceptos de entendimiento? Él es el Hijo de Dios, pero vino como uno de nosotros, ¿verdad? Hemos tratado este asunto, no voy a entrar, pero quiero destacarlo porque la verdad nos lo revela y nos dice claramente cuáles son nuestros errores conceptuales, ¿verdad? De entendimiento. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre, aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula en sí poder para resistir el mal y para ministrar las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, ¿entendemos? Uno como nosotros, la cabeza de esta nueva humanidad, como hermano mayor de nuestra especie, Él es de nuestra especie, ¿entendéis? Conoce las necesidades de aquellos que, rodeados de flaquezas y viviendo en un mundo de pecado y de tentación, desea todavía servir a Dios. Sabe que los mensajeros a quienes consideran dignos de enviar son hombres débiles y expuestos a errar, pero a todos aquellos que se entregan enteramente a su servicio, les promete ayuda divina. ¿Entendemos el condicionante? Aquellos que se entregan enteramente a su servicio, les promete ayuda divina. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de las mies de la tierra. ¿Entendemos el condicionante? Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido. Pero si no sigue el ejemplo de Cristo, no recibirá ese poder. ¿Entendemos el condicionante? Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia para la maduración de la mies de la tierra. Mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, por lo tanto, todos los días renovamos nuestros votos de consagración y recibiremos el Espíritu Santo. ¿Entendemos? Es diario. Cada día partimos de cero. Es un nuevo día, nuevo poder, nueva consagración. ¿Lo entendemos? Es así como funciona. Se arrodillan delante del Señor y renueva su voto de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. ¿Por qué no ha ocurrido esto hasta ahora? Porque no hemos creído en su poder vivificante y santificador. No lo hemos creído, ¿verdad? Y al salir para dedicarse a los deberes diarios, tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores juntamente con Dios. Espero, mis queridos hermanos, que esta reflexión os haya servido. Espero que podamos entender. Aquí en este texto hay verdades fundamentales que atacan frontalmente la doctrina de la Trinidad, entre otras cosas, ¿verdad? Pero también nos revela la obra y las condiciones en cual el Espíritu de Dios puede obrar con nosotros. Y así también podemos entender de por qué no puede obrar cuando nosotros estamos fuera del marco de la verdad de Dios, la auténtica verdad. Y eso explica por qué hemos llegado como hemos llegado hasta este momento, tantas doctrinas, tantas falsas enseñanzas, tantos errores,
Y con esto no quiero decir que no tenemos verdades. Sí, pero ¿cuánto necesitó Adán en Edén de falso? Un poquito. ¿Cuánto necesita Satanás de falso en medio de nosotros? Un poquito. Y no seremos salvos. Y Dios no puede, Cristo no puede terminar la obra en el lugar santísimo, ¿verdad? Mientras en medio del pueblo de Dios hay pecado. ¿Entendemos la auténtica realidad y la desgracia de nuestro pueblo? Espero, mis queridos hermanos, que estas reflexiones os puedan ayudar, ¿verdad? Os invito, como siempre, que vosotros mismos, por vosotros mismos, reflexionáis. Es un texto importante, creo que vale la pena, por eso lo hemos traído para reflexionar sobre él, y que hagáis vuestra propia reflexión. Disculpo el tiempo, pero debéis de entender que es necesario. Necesitamos entender la auténtica verdad, la de Dios, queridos, porque hay tantas cosas falsas, hay tantas teorías y que nos impide ver, son como un velo que nos impide ver la auténtica realidad de Dios. Espero que podáis entender estas realidades. Ruego a Dios que Él envíe su Espíritu, que impresione nuestra mente y que seamos capaces de entender su verdad. Os deseo, mis queridos hermanos, que tengáis un próspero día y que en todo lo que os he dicho, os lo he dicho en nombre de Cristo Jesús. Amén.